Les damos la bienvenida una vez más a nuestro estudio de los jueves, el Evangelio de Jesucristo, tomado de el Evangelio de San Mateo. Mateo escribe a los judíos y prueba por medio de la profecía que Jesús es el Mesías, que Él es Dios manifestado en carne y que en Él se cumple todo lo escrito en la ley, los salmos y los profetas. Entonces vamos a orar a Dios para que nos dé libertad y nos ayude en este día. Padre, te damos muchas gracias por habernos permitido estudiar tu palabra juntos, como cada jueves, Señor. Enséñanos por medio de ella, Señor. Queremos, Señor, aprender mucho, Señor, más de ti. En esta tarde, Señor, ayúdanos. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar un capítulo nuevo. Yo voy a comenzar con el 25, perdón, con el 24. Y voy a leer unos versos y mi esposa, ella, la hermana Patti, va a enseñar del capítulo 25. Estos dos capítulos están unidos. Hablan de la profecía de los últimos tiempos y están unidos. Pero voy a comenzar en el verso 1 del capítulo 25. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es una pregunta. La segunda pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta, ¿y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo eso será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Qué bonita la palabra de Dios. Hermanos, esto que acabamos de leer, se tiene que entender de esta manera. ¿A quién le está hablando el Señor? ¿O a quién se refiere todo esto? Bueno, se refiere al pueblo de Israel. La mayoría de lo que acabamos de leer ahorita no es para la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y nosotros vamos a ser levantados antes que muchas de las cosas que acabamos de leer se cumplan. Porque para que sucedan estas cosas es necesario que el Espíritu Santo, o lo que detiene toda esta maldad que viene por parte del anticristo, sea levantado.
o sea, la iglesia, el Espíritu Santo, y entonces sí va a venir todo esto sobre la tierra. Pero nosotros, ¿por qué somos salvos o por qué no vamos a pasar vamos a pasar a estas cosas? No las vamos a pasar, no las vamos a vivir, porque nosotros aceptamos a Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Pero esta profecía o esta respuesta que el Señor da ya se cumplió una parte de ella en el año 70 de esta era de Cristo. Vamos a leer el verso 1 para poderlo entender. Otra de las cosas que cuando leamos nosotros profecía, y más este capítulo de Mateo 24 y 25, tenemos que leerlo en este método. Literal, histórico, gramático. ¿Qué es literal, histórico, gramático? Es de que así como está escrito, así es. Gramático, no debemos de cambiar nada, sino que literalmente como se lee y como es la historia, vamos a mirar la historia, y como está escrito, como se lee y como se está escrito, ahí entra lo literal, como lo estamos leyendo, y gramáticamente también, como está escrito. Así se debe de interpretar, para que sea claro y no estar diciendo unas cosas por otras. Bueno, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba. Esa es la última vez que el Señor Jesucristo entra al templo. El templo era lo máximo, el máximo emblema de los judíos, porque ahí estaba la presencia de Dios. Pero en este caso, Dios mismo, el Señor Jesucristo, por la última semana, llegaba todas las mañanas antes de ser crucificado al templo para enseñar. Cuando llegó a Jerusalén, por última vez ya para ser crucificado, iba por las mañanas, enseñaba, y por las tardes se regresaba a Betania. Betania estaba como a 7, no recuerdo, 5 o 7 kilómetros de Jerusalén. Él tenía que subir a Betania porque era una lomita. Y antes de llegar a Betania estaba el Monte de los Olivos. ¿Por qué iba a Betania? Porque en Betania vivían sus amigos, Lázaro, Marta y María. Ahí se quedaba con ellos, ahí descansaba, ahí dormía, y luego la siguiente mañana él venía al templo y ahí enseñaba. Todos los capítulos que hemos leído, el 23, el 22, el 21, está hablando precisamente de la última semana, y él venía al templo por la mañana y por la tarde se regresaba. Por eso dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Este templo, hermanos, fue construido o reconstruido o embellecido por Herodes el Grande. La mayor tiempo de la construcción, lo más de la construcción se llevó 19 años. Lo más que abarcó la construcción, pero en sí el templo fue terminado como hasta el año 40. Duró mucho tiempo pero lo más importante se llevó 19 años, y el Herodes el Grande, que no fue tan grande, dice Sonia Waters, él lo engrandeció, lo embelleció para los judíos. Este templo es el segundo templo, porque el primer templo lo construyó Salomón. Muy bonito el templo de Salomón, una maravilla. Pero ese templo fue destruido por los babilonios en el año 585 antes de Cristo. Y lo destruyeron completamente, pero Zorobabel, cuando regresó, él dirigió la construcción del segundo templo. Los que fueron repatriados, la mano de obra, ellos construyeron el segundo templo.
Pero ese segundo templo de Zorobabel fue el que hizo más grande Herodes. Y de ese está hablando aquí el Señor Jesucristo. Los discípulos le dijeron, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Cuáles eran los edificios? El pórtico de Salomón, el atrio de los gentiles, de las mujeres, y también de los varones, y el lugar santo, todos es aún la muralla de los lamentos, donde ahorita los judíos van y lloran ahí, es lo único que quedó de ese templo. Nada más era una pared que retenía toda la explanada del templo. Era una pared de retención, es lo único que quedó. Pero los discípulos se lo mostraron y el Señor Jesucristo le responde de esta manera. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta respuesta para ellos fue algo fuerte, porque ese templo apenas se acababa de construir, la mayoría del templo, pero como les digo, fue detallado más años para cumplirse totalmente su construcción. Pero dijo el Señor que no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero cuando el Señor dice algo, se cumple. Porque los labios del Señor no echan mentiras. Entonces Él les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Todo iba a ser derrumbado completamente. ¿Cuándo sucedió esto? Esto sucedió en el año 70 de nuestra era. Hubo una rebelión de los judíos hacia Roma, porque Roma era el imperio que tenía conquistado todo ese Medio Oriente y mucho parte del mundo conocido antiguo. Y Nerón había encargado a un general que fuera y calmara esa revuelta de los judíos 4 años antes, o sea, en el 66, pero no pudo. Entonces Nerón en el año 67, él, pues contra él hubo una conspiración y lo mataron. Entonces, antes de que mataran a Nerón en esa conspiración, él había puesto a Vespasiano como gobernador de Judea. Pero Vespasiano, una vez que muere Nerón, a él lo proclaman en Alejandría, que era la capital de Egipto, lo proclaman como emperador. Y Vespasiano le encarga esta tarea de sofocar la rebelión a su hijo Tito Vespasiano. Tito, el hijo de Vespasiano, Tito Vespasiano, llega al año 70 y él usa de prudencia y no llega atacando a Jerusalén, sino que la sitúa como por 6-7 meses la sitúa. Porque Jerusalén era una fortaleza, tenía 4 muros y estaba construida en un monte donde era imposible llegar y penetrar la ciudad, entrar a la ciudad, derribar los muros. Pero él llegó con 4 legiones de soldados que componían 60,000 hombres. Entre ellos llevaba máquinas para poder destruir los muros, llevaba ingenieros, llevaba flecheros que tiraron lanzas con lumbre y llevaba toda clase de implementos para poder sofocar esta rebelión que duró 2000 años. Cuando lograron pasar el primer muro, el segundo muro y entrar hasta la ciudad, iban tan enojados los soldados que comenzaron a destruir todo lo que encontraban a su paso. Destruyeron los muros, quemaron la ciudad y también el templo. Uno de los lanzadores de flechas tiró
una flecha encendida penetró y ardió todo el interior del templo, se incendió el oro, la madera y todo se consumió. No quedó piedra sobre piedra, porque el Señor Jesucristo le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto es muy importante, porque desde entonces, hermanos, mataron a muchos judíos, los dispersaron de la ciudad de Jerusalén y a muchos los vendieron como esclavos. Desde entonces ya no fue la ciudad de los judíos o de los israelitas, sino que fue de los gentiles. Y ellos no tuvieron la ciudad para ellos. Fueron dispersados. Y ahí se cumple lo dicho por el Señor Jesucristo, que todo iba a ser derivado. Ahora, el verso 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, como les digo, el monte de los olivos estaba en el camino a Betania, la ciudad donde él iba, descansaba, dormía por la noche y luego regresaba otra vez a la ciudad. Y ahí llegaban ellos y descansaban. Por eso es que dice que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, son 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuáles cosas? Esto que acabamos de hablar. ¿Cuándo será destruido el templo? Y eso ya se cumplió en el año 70. La segunda pregunta que le hacen, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Como estamos leyendo e interpretando esta escritura, así como está escrito, entonces vamos a seguir adelante entendiendo como el Señor lo explica él mismo. Y dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Estos son anticristos, que son falsos maestros, falsos profetas, falsos engañadores que se han dado a través de los tiempos, como dice Romanos 16, creo que es el 17, voy a buscarlo. ¿Me ayuda, hermana? Romanos, ¿qué, perdón? 16, 17. 16, 17. Sí, hermano. Amén. ¿Cómo dice, hermano? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esos son los que engañan porque enseñan otra doctrina y causan divisiones y tropiezos. O es lo que está diciendo aquí el Señor, que iban a venir muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Pero ¿cómo debemos nosotros de saber que nos están engañando? Bueno, basado en lo que Pablo dice
en contra de la doctrina, va a querer enseñar una doctrina que no está en la Biblia y que no está conforme a lo que dice su palabra, pero nosotros tenemos que apartarnos de ellos, porque a muchos van a engañar. Nosotros queremos aprender Biblia, que esté en la Biblia y que nos la enseñen así como está y como dice. Porque esas son unas de las señales. Y la otra dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo esto va a acontecer. Y es lo que está pasando ahorita y ha pasado por mucho tiempo. Siempre ha habido guerras y rumores de guerras. Aún la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia se llamaba Guerra Fría porque no había combate, pero siempre había esa tensión de que cualquiera de ellos comenzara, y con estos armamentos que ahora se han descubierto, con un solo botón pueden destruir todo el mundo, la vida, todo lo que existe con un solo botón. Pero los cañones ahorita no están sonando, no están haciendo ruido, pero están listos, porque hay rumores de guerras y hay guerras. Pero es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Luego dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores. Muy bien, entonces cuando todo esto venga, hermanos, de principio de dolores, ya a nosotros no nos toca participar de todo esto, porque nosotros somos la iglesia y nosotros vamos a ser levantados, y todo esto lo vamos a mirar desde el cielo. Vamos a mirar todo esto que va a acontecer cuando estemos reunidos con Cristo en la nube. Si nos vamos al capítulo 4, nada más voy a hablar poquito así del capítulo 4 de Apocalipsis. Dice que oyó una voz, porque cayó como muerto cuando miró la visión, cuando miró a Dios, a Juan, en la isla de Pasmo, y oyó una voz que le dijo, sube acá. Y al instante él estaba en el cielo. Y miró un trono, y en ese trono a uno sentado. Y miró los 24 ancianos. Y miraba cómo se quitaban las coronas y las arrojaban delante del que estaba sentado en el trono. Y decía, porque tuyo es el reino y todas las cosas tú las formaste y por ti subsisten. Y se postraban delante de él. Y los 4 seres vivientes decían, daban gloria al que está sentado y al que vive por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono. Eso quiere decir que en el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando van a suceder todos estos acontecimientos, la iglesia va a ser levantada. Y nosotros vamos a estar mirando todo esto desde el espacio, desde el cielo, en la nube. Después, en el capítulo 5 de Apocalipsis, habla del rollo sellado con 7 sellos y que nadie lo podía abrir. Y Juan lloraba mucho porque no se hallaba ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra quien pudiera abrir el libro o de leerlo. Y él lloraba mucho. Pero uno de los 4 seres le dijo, no llores más. El león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado, ha vencido y él es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces
cuando él abre el libro y desata los sellos, comienza el juicio para la tierra, para los judíos. Pero nosotros vamos a estar arriba, nosotros vamos a ser levantados. Y vamos a mirar otra vez, les vuelvo a repetir, todas estas cosas cuando estemos con él. Celebrando las bodas del Cordero, las cenas del Cordero, los galardones, los premios, porque nosotros fuimos salvos porque aceptamos el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación de toda esta ira que va a venir, los juicios de Dios sobre la tierra. Y entonces, cuando destapa el primer sello, porque son los juicios de Dios, entonces viene el primer caballo, el segundo caballo, el tercer caballo, el cuarto caballo, y va a venir todo esto, va a venir rumores de guerra, terremotos, va a venir hambre, va a venir persecución. Voy a hablar poquito de esos 4 caballos para explicar cada uno, del caballo blanco, del caballo rojo, del negro, del amarillo, y qué juicio trae cada caballo. Pero ahorita ya voy a terminar porque ya se me fue el tiempo, pero vamos a hablar en este método literal, histórico, gramático, así como está escrito, así lo vamos a interpretar, porque la profecía no se ha cumplido y no queremos estar diciendo una cosa por otra, queremos lo que dice la palabra de Dios, como el Señor nos lo dijo en el capítulo 24, así. Y así queremos aprender. Su hermano, Dios los bendiga. La hermana Pati va a continuar con su estudio. Amén, qué bonita la palabra de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que nos permite ser participante de esta preciosa palabra que está viva, ¿verdad? Bueno, pues ahora a mí me toca hablar del capítulo 25. Estamos avanzando, ya estamos finalizando, ¿verdad? Vamos finalizando ya, estamos en los últimos días y especialmente que ya se está cumpliendo todo y vamos avanzando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues a mí me toca hablar de las 10 vírgenes, es una parábola y para esto vamos a estar leyendo Mateo 25 del 1 al 13. Bueno, nos dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Wow, qué bonito. Bueno, pues en este capítulo vamos a estar mirando 3 diferentes acontecimientos, ¿verdad? Vamos a mirar este primer acontecimiento de las vírgenes
este acontecimiento es para el pueblo de Israel. No quiero que nos confundamos porque muchos enseñan que este es el rapto de la iglesia y son dos acontecimientos muy diferentes. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando para el pueblo de Israel. En esta parábola está dirigiéndose para el pueblo de Israel y más adelante vamos a estar aprendiendo. Bueno, pues en este capítulo vamos a mirar en las 10 vírgenes que se encuentra 25 del 1 al 13. Luego el siguiente acontecimiento que vamos a estudiar son los talentos, Mateo 25, 14 al 30. Y finalmente vamos a estudiar el juicio de las naciones. Bueno, pues como mi esposo acaba de explicar, no es para la iglesia, es para las naciones, los que no aceptaron el plan divino de salvación. Bueno, para el que no acepte el plan divino viene este juicio. Pero ahorita voy a entrar a esta preciosa parábola. Bueno, pues esta parábola, conocida como las 10 vírgenes, enseña lo que ocurrirá con Israel, los que serán salvos y los que no serán salvos. El primero está representado por las 5 vírgenes prudentes y el segundo por las 5 insensatas. Las primeras tienen acceso a la celebración de la cena de las bodas del Cordero y las segundas se encuentran cerrado el acceso al lugar. La nación de Israel fue establecida en la tierra como siervos de Dios, recibiendo la responsabilidad de ser luz en medio de las tinieblas. Si se fijan, ellos fueron apartados especialmente para ser una nación apartada, una nación santa, pueblo adquirido por nuestro Señor Jesucristo. Pues Él aparta esta nación, pero también Dios les dio leyes para que ellos hicieran estas leyes y las cumplieran. Y lo que pasó que no cumplieron las leyes y no hicieron la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y ellos se apartan de esto, pero ellos fueron apartados para que fuesen luz de las naciones. En medio de todas las tinieblas, ellos iban a ser la luz del mundo, ¿verdad? Era lo que ellos, era el propósito que Dios tenía para ellos. Y para esto en Éxodo 19, 5 al 6 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Dios le está hablando a su pueblo. Si escuchas mi voz y guardas mi pacto. ¿Cuál pacto? La ley de Dios, ¿verdad? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ellos iban a ser la luz sobre todas las tinieblas, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas eran las palabras que les había mandado Dios, ¿verdad? Que ellos iban a ser un pueblo apartado, un pueblo único, ¿verdad? Bueno, pues no pasó eso y ellos cayeron al pecado, a la idolatría. Y por eso viene Dios también a la humanidad, ¿verdad? Para rescatar a un pueblo. En la segunda venida de Cristo se establecerá quienes han sido los siervos fieles y quienes los malos y negligentes. Se trata de cómo será el juicio sobre Israel. Y para eso vamos a comenzar a leer la escritura en Mateo 25:1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Jesús establece la comparación del reino de los cielos con una boda hebrea. Bueno, pues vamos a ver un poquito cómo eran las bodas hebreas en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, porque pues ahora ya cambiaron un poquito las bodas judías, porque las bodas hebreas antes en el tiempo de Dios eran de esta manera. El sistema de boda en los días de Jesús era distinta a cualquier forma occidental de celebrarse. Primeramente,
era el padre del novio el que buscaba a la novia para el hijo. Si nos acordamos de la historia de Abraham, Abraham hace jurar a su criado, ¿verdad? Que él iba a buscarle novia para su hijo porque él ya estaba muy avanzado de edad y él manda a buscar novia para su hijo. Pues así era la costumbre en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. El papá era el que le buscaba novia para el hijo, ¿verdad? Y una vez que encontraba a la doncella adecuada, el hijo era llamado a la firma ante testigos de un compromiso matrimonial en un contrato que se dominaba contrato de desposorio. Este contrato, ahí ponían todo, ¿verdad? Lo que iba a ser. Y vamos a mirar esta historia también en el libro de Ruth. Ruth capítulo 4, cuando Boaz también llama, ¿verdad? Para hacer un contrato porque se quería pedir a Ruth como esposa de él. Pues ahí también vamos a mirar esta historia. Pero una boda en esto se reconoce, ¿verdad? Que viene a ser un contrato de desposorio. En dicho documento se establecía el compromiso del novio que aceptaba a aquella mujer para ser su esposa y en el que se establecía, entre otras cosas, la fecha en que se celebraría la boda. En este contrato, allí ponían todo y también la fecha. So, la novia no sabía la fecha, ella no iba ni le decían. Solamente los padres arreglaban la fecha, arreglaban todo para la boda del futuro joven que se iba a casar con esta doncella. Cuando se llegaba la fecha de la boda, el novio iba a la casa del padre de la novia. Y ahí lo esperaba la doncella y él la tomaba como esposa. Primeramente, ella no conocía al muchacho, no conocía al novio, ¿verdad? Y lo iba a conocer hasta que él se llegaba el tiempo y él iba por ella a su casa y ella estaba ahí esperando y nunca lo había mirado, pero estaba esperando al novio. Ella estaba ya arreglada para cuando el novio llegaba. Enseguida el novio la llevaba a la casa que había preparado para ella. Y acuérdense que preparar una casa se llevaba mucho tiempo, quizás hasta años. Pero en ese contrato y que ya tenían ellos firmado, ¿verdad? Ahí ella tenía ya que guardarse para este futuro esposo. Y ella se tenía que guardar. Luego el papá del esposo le mandaba a ella ayuda monetaria, ¿verdad? Para que ella ya estuviera alistándose para este gran acontecimiento que venía a pasar. Y él ya estaba ya arreglándose y comprando sus cosas porque iba pronto a suceder el acontecimiento de la gran boda. Una vez que se le mostraba, se iban a donde iba a ser el banquete nupcial. Bueno, pues una vez que ya le mostraba la casa que iba a ser de ella, se la llevaba al banquete nupcial, donde iba a ser el festín. El bodorrio. Acompañados de un cortejo de amigos. El novio iba con un cortejo de amigos a buscar a la novia, ¿verdad? Luego que llegaba a encontrar a la novia, la tomaba y luego le iba a presentar su casa. Pero para esto, este joven iba a buscar a la novia de noche. Y cuando él iba con su cortejo de jóvenes, los jóvenes tenían una antorcha encendida y iban alumbrando el paso por donde el joven caminaba, porque era todo oscuro. Pues este cortejo que el joven llevaba eran puros jóvenes al igual que él. Y los que se le añadían en el camino, si no llevaban antorcha, no eran participantes de esta boda. Bueno, pues en esta antorcha que ellos usaban tenía una tipificación, ellos tenían todo una costumbre, ¿verdad? Que quería decir que era la luz de la Torá. Eso significaba.
Bueno, pues normalmente iban con lámparas. Las lámparas las llevaban las doncellas. Una vez que ya agarraba a la novia, este joven agarraba a la novia con su cortejo, ahora la novia salía y lo seguían unas jóvenes doncellas, y estas jóvenes traían lámparas. Las doncellas, ellas tenían lámparas en sus manos para seguir este cortejo de la boda, no solo para iluminar el camino al lugar del banquete, sino para hacer visible la comitiva que acompañaba a los desposados. La comitiva se formaba por un grupo de mujeres vírgenes, doncellas, amigas de la novia, que esperaban la llegada del esposo y de la esposa después de haber ido a la casa donde vivirían. Pues ellos ya lo estaban esperando con estas lámparas. Aquí la comitiva estaba formada por 10 doncellas. Las 10 jóvenes estaban provistas de lámparas que encenderían cuando el novio y la novia llegaran al lugar donde ellas los esperaban. El joven primero le enseñaba la casa, luego estas jóvenes ya los esperaban con sus lámparas encendidas, ¿verdad? Y voy a hacer una pregunta. ¿Cuál era la razón de la parábola? ¿Cuál es la razón de la parábola? ¿Por qué causa la expresó nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué causa la está expresando de esta manera, verdad? Porque así eran las bodas en el tiempo de Jesucristo. Los fariseos enseñaban que el cumplimiento de los preceptos legales en sentido estrictamente literal era suficiente para alcanzar la salvación. Ellos consideraban que por ser descendientes de Abraham, según la carne, tenían asegurada la entrada al cielo. Les bastaba solo que guardasen la ley. Sin embargo, muchos antes Jesús advirtió que la entrada al reino estaba condicionada por el nuevo nacimiento, sin el cual nadie vería ni entraría en él. Se fijan, si estas jóvenes que traían lámpara y en el camino las encontraban otras jóvenes que no traían lámpara, ellas no estaban acondicionadas para entrar a la boda. Y por eso nuestro Señor Jesucristo está dando esta parábola y está refiriéndose al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia, el rapto es primero. El rapto de la iglesia primero se va a las bodas del Cordero que se celebrarán, ¿verdad?, en los aires. Estas bodas son 7 años, ¿verdad? Porque una boda anteriormente, en el tiempo de Jesús, duraba 7 días, una boda. Pues la boda del Cordero de Dios va a durar 7 años, ¿verdad?, en los aires. Ahora, estas jóvenes que se añadían y no tenían lámpara no podían entrar. Ahora, la iglesia que Jesucristo vino a preparar aquí al mundo, que se la va a llevar a los aires, y en su segunda venida, cuando venga a la tierra, se celebra otra boda aquí en la tierra. Allí es donde Jesucristo está hablando, ¿verdad? Si estas jóvenes no tienen el aceite, no pueden entrar a estas bodas que se va a celebrar en su segunda venida. En Juan 3, 1 al 3 vamos a estar leyendo. Pero sin embargo, nos está enseñando la palabra de Dios que necesitamos de hacer algo para poder entrar a ese reino, ¿verdad? Que nos está hablando, porque los fariseos era lo que pensaban ellos, que nada más por ser descendientes de Abraham, ellos ya podían y tenían acceso al reino de los cielos. Pero Dios está diciendo algo aquí muy precioso. Dice que si no naciéramos de nuevo, no podemos ver el reino de los cielos, ¿verdad? Y para eso vamos a ver Juan 3 del 1 al 3. Lo quería explicar del 1 al 3 para que veamos cómo Dios le está hablando
aquí a un fariseo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fíjense, era un fariseo, primeramente, y era un principal. Un principal es uno de los que mandaban, ¿verdad, pastor? Era como, ¿cómo se reconoce aquí? Como un, ahora, tenía un puesto alto él, ¿verdad? Nicodemo. Bueno, pues él era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Se fijan? Dios ya estaba obrando en su corazón, porque él dijo: sabemos que Dios está contigo porque no puede, nadie puede hacer las señales que tú estás haciendo. Ya había fe en este personaje que nos está enseñando la palabra de Dios, que era un fariseo. Sin embargo, aunque él tenía un puesto tan elevado, sin embargo, él está declarándole a Dios que él sabía que él venía de parte de Dios, porque nadie podía hacer lo que Jesucristo estaba haciendo. Bueno, pero Dios le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios le está hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque es necesario nacer en el espíritu, de nacer de agua y de espíritu. Ese es el plan divino que Dios traía. Y eso es lo que a nosotros, si nosotros obedecemos a este plan, tenemos acceso para irnos al rapto, ¿verdad? En el rapto. Una vida de piedad aparente no garantiza la entrada al reino de los cielos, sino todo lo contrario. Jesús ilustra esta verdad mediante los dos grupos de amigas que esperaban para acompañar al nuevo matrimonio. Jesús les hace saber que no todos entrarían al lugar de celebración de las fiestas de las bodas. Jesús habló de futura venida del Hijo del Hombre. Este esposo de la parábola es figura de Jesucristo mismo. Si la figura del esposo en la parábola es clara, así también debe de ser entendida la de las 10 vírgenes. Esta comparación es esencial para una correcta interpretación de la parábola. Tenemos que entenderlo porque está súper claro, ¿verdad? Primeramente, Dios vino a formar una iglesia, una amada, una esposa, una novia, y esta novia es por la que Él viene en el rapto y se la lleva. Luego, como mi esposo lo explicaba para ustedes, luego Él viene y nosotros venimos con Él, pero ya como su esposa amada, ¿verdad? Venimos con Él. Y aquí en la tierra va a haber otro acontecimiento. El entorno escatológico del pasaje hace necesario entender que las 10 vírgenes son una ilustración de la nación de Israel en los días de la segunda venida de Cristo a la tierra. Más claro ni el agua. En este caso, se trata de la celebración de la cena de las bodas del Cordero, que tendrán lugar en la tierra durante el reino milenial de Jesucristo, y de la que Juan hace mención en Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bueno, pues aquí es donde se va a mirar, y donde se va a mirar si estas vírgenes, ¿verdad?,
van a recibirnos con ese cortejo, ¿verdad? Que habla esta parábola. Es un cortejo que ellas van a tener para cuando descienda el Rey de Reyes. Ahora sí va a descender del cielo como lo que es, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora sí va a traer a su amada con él, ¿verdad? A presentarla, y este cortejo de estas vírgenes van a estar para recibirnos, luego van a entrar para ser participante de estas bodas. Luego aquellas 5 vírgenes que no tuvieron y no tenían aceite, ellas van a decir, ábrenos, ábrenos, pero el Señor va a decir, pues que no, tu ley, ¿verdad? Bueno, las vírgenes no son la novia, sino las acompañantes de la novia. El salmista se refiere a algo semejante en el Salmo 45:14 sobre las bodas del rey, que tienen un alcance mayor que la simple alusión a una boda real de los tiempos de los reyes de Israel. En ese mismo salmo se presenta el cortejo nupcial acompañado de compañeras que siguen a la novia. Bueno, pues va a estar muy bonito porque va a ser un cortejo especial, porque nosotros como novia vamos a venir con el novio. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues el Salmo 45:14 dice, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. En la parábola, la preocupación de las vírgenes era estar apercibidas para la llegada del esposo, pero no para su regreso, porque 10 vírgenes, el número 10 era un número completo, era un número muy usado en el entorno hebreo. De modo que una sinagoga se podía abrir si había 10 varones. Se requería también 10 para juzgar un asunto. Y ahí lo podemos mirar en Ruth 4:2. Cuando Boaz quería juzgar el asunto de Ruth y del pariente más cercano, y él llama a 10 personas para que sean testigos. Ahí lo vamos a mirar. Refiriéndose a un tipo completo de prueba. Se usa el número 10 en Apocalipsis 2:10, también allí se usa. Siendo pues un número completo, señala aquí a toda la nación de Israel en el tiempo del regreso de Jesucristo a la tierra. Y este es el estudio de este día. Y hermanos, mis deseos es que Dios les bendiga y que estemos aprendiendo más y más de su palabra, porque es necesario aprender para poder irnos en el rapto y estar preparadas para no quedarnos aquí, porque este es el tiempo de nosotros, el tiempo de los gentiles, el tiempo en que nosotros nos podemos ir a las bodas del Cordero, ¿verdad? Hermanos, mis deseos es que Dios les bendiga y el pastor nos va a despedir con una oración. Hermanos, muchas gracias por su tiempo. Vamos a despedirnos dándole gracias a Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por el tiempo que nos permitiste estudiar tu palabra, Señor. Grábala en nuestro corazón, Señor, para que podamos, Señor, aprender. Queremos aprender. Ese es el propósito, Señor. Si aprendemos, crecemos, te podemos conocer mejor y poder servirte mejor. Ese es el propósito, servirte mejor cada vez. Amén. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.